Hola, mi nombre es Daniel González, soy estudiante de Artes Visuales de la UNAP en la zona occidente de Medellín. Bueno, el documental que voy a analizar se llama Mount on North de Jean Rouge de 1958, es realizado en Costa de Marfil, Francia, traduce yo, un negro. No and No, en 1958 se convirtió en un clásico del cine etnográfico, tiene una duración de 73 minutos y narra la vida de unos jóvenes de Nigeria que migran hacia la parte de Trench en Costa de Marfil en busca de trabajo. Entonces allí se encuentran con varias situaciones en ese choque cultural de Occidente en contra de sus raíces. La estructura es lineal, nos la narra por días, en donde vemos el día a día de la búsqueda del trabajo, así como los diferentes tipos de actividades que realizan, siempre tratando de representar los personajes de una manera tanto real como de ficción, por sus sueños imaginarios. Los momentos claves para mí fue primero la búsqueda del trabajo, que lo podemos ver alrededor del minuto 13, en donde buscan el sustento diario, que son 20 francos para poder comer. Entonces, en esa lucha de buscar trabajo, empiezan a mostrar su melancolía, recordando Nigeria, cómo eran importantes en su ciudad natal, y ya como son, digamos, discriminados y hasta mal pagos en otro país, buscando oportunidades, viviendo casi que en la calle y comiendo casi que en la calle. Bueno, el segundo es el viaje a la playa. Este viaje es donde ellos viajan con sus amigos. Tarzán es un taxista, entonces él los lleva hacia la playa. Eso lo podemos evidenciar al minuto 25. Ahí también se empieza a ver un tipo de discriminación, como desde los mismos nigerianos que llegaron allá juntos, y entonces ya con diferentes estatus, entonces ya tienen unos más importancia que otros. Y siempre igual recordando su natal Nigeria y el río Tigris, que el río Níger, perdón, que lo preguntan, lo recuerdan muchísimo. La tercera es cuando llega la noche, ahí empiezan sus fantasías a volverse más potentes, sueñan con ser boxeadores, sueñan con ser galanes de telenovela, agentes del FBI. Entonces ahí es donde empieza ese licor y esa euforia a hacer como de las suyas y a crear un tipo de imaginario diferente, más influenciado hacia el lado de Occidente. De los personajes que más pues, resalta la historia, está Edward G. Robinson, que es un personaje ficticio, el cual es de un actor, entonces él quiere ser como ese tipo de actor, pero a la vez nos lleva como en su nostalgia de querer volver a Nigeria, de recordar el río Níger, pero siempre con sus sueños, queriendo ser un boxeador y demasiado influenciado por Occidente. El otro es Tarzán, él es el taxista, por ser taxista ya tiene un rango más alto, y lo que empieza a generar como discriminación entre los mismos amigos que viajaron desde Nigeria. El otro es Ed Constantine, que también es un personaje ficticio, que es un galán de películas, y él trata como en su oficio, que es algo totalmente diferente, lo narra la historia, inclusive que ellos son para trabajos pesados, que se enfocan en eso. Él en su oficio de vender telas sueña con el imaginativo de ser el galán, el que cotiza con sus clientas y eso, y entonces nos lleva como en otra perspectiva totalmente diferente, por ejemplo, a la que nos lleva Robinson, que es nostalgia e inclusive siempre triste. La relación con la lectura de Martin,
Primero, él habla sobre el cine verité, que es una forma de antropología compartida en que propone un diálogo con los protagonistas y su participación en parte de la creación de la película. Lo podemos reflejar en el sentido de que ellos mismos narran su historia y inclusive ellos mismos son los que crean su ficción, con sus imaginarios, con sus sueños, con sus frustraciones y sus alegrías, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos evidenciar, tanto como nos lo describe Martín, como nos lo describe Jean en su documental. Inclusive es re importante para el cine Betty, ese documental inclusive. Otra parte es el cine participativo. Como ya lo habíamos hablado, es una denuncia a la migración, a cómo Occidente trató esa colonización y cuando se liberaron, cómo fue esa incorporación a la sociedad. Entonces es totalmente una crítica y los personajes son muy súper importantes porque son los que nos llevan a reflejar esos comparativos de dinero, de costos, del que es rico, del que es pobre. Entonces ellos mismos son los que crean ese argumento y la cámara simplemente capta esos momentos y nos lleva a reflexionar, pero desde la parte de ellos. Y el cine reflexivo, que como bien dice su palabra, nos lleva a reflexionar. Por ejemplo, ahí podemos ver la imagen de Robbins cuando pequeño, recordando Níger, que se bañaba con sus compañeros, con Tarzán, con todos ellos, que era una persona importante y que allá ya no era nada, dormía en la calle descalzo, podemos ver cómo caminan descalzos, con la ropa sucia, solo se dicen bien para ir a la iglesia, que es algo totalmente de Occidente. Entonces es algo que me llamó muchísimo la atención. Considero que es un documental súper importante, aportante, y me llenó mucho de curiosidad y a la vez me resolvió muchísimas preguntas que tengo acerca del documental etnográfico. Gracias.